Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Volvemos, 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. El mundo del misterio regresa a Radio Nacional. Tenemos muchos temas aún esperando. Saludar a un grupo de amigos que ha venido esta noche a vernos y a todos los que seguís ahí en directo en la sintonía de Radio 1 y Radio 5 y a todos los que nos estáis sintonizando en cualquier parte del planeta a través de la radio online. También saludos a los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio. Nuestra gratitud, feliz semana, y en cualquier momento que lo estéis, estoy guardando unas cosas que tengo por aquí que hacen ruido, disfrutar del programa en cualquier momento que lo estéis escuchando. Y para esta segunda hora hay una de las plumas más importantes de nuestro país, Luis Racionero, que seguramente llegará a contarnos algunos secretos de ese gigante que es China. Cerca de China os lanzaremos una nueva sección que estará hecha desde la cima del Everest, pero antes nos vamos hasta Sevilla. Otro de nuestros compañeros nos va a poner los pelos de punta con algunas extrañas historias que allí están ocurriendo. En diferentes lugares, hospitales, aparcamientos e incluso hasta en las carreteras de esta región. Conozcamos algunos más de la mano de nuestro próximo invitado. Y vamos, sigamos tras el misterio. Nos vamos hasta Andalucía, hasta Sevilla, para entrar en contacto con nuestro compañero José Manuel García Bautista. Buenas noches, Bauti. ¿Qué tal, Miguel? Encantado de estar aquí en Espacio en Blanco. Y yo de que estés en este nuevo año, tratando un poco de ponernos al día de las cosas que van ocurriendo por esa Andalucía mágica, gigante y espléndida que tenéis ahí en el sur. Compañero de programas de radio, haces cosas en Canal Sur, Voces del Misterio, llevas un montón de años y escribes un montón de libros. Uno de los últimos, Sevilla Oculta, ¿se llama? Sevilla Oculta, efectivamente, Sevilla Oculta para Absalón Ediciones, que es un recorrido nuevo, Miguel, por la Sevilla misteriosa, casos nuevos. Tú sabes que a uno siempre le piden que hable de los casos conocidos, pero también van surgiendo casos nuevos. Y sobre esos casos nuevos precisamente va este nuevo libro, Sevilla Oculta, que al fin y al cabo de lo que se trata un poquito es de mantener esa llama del misterio de la que hablábamos viva, y que también hacer ver a todas las personas que siguen el misterio que hay casos nuevos que se están investigando. Yo quiero que me cuentes alguno de esos casos. El libro salió hace tiempo, pero estábamos interesados, desde que a mí me llegó un poco la información, de recuperar esos casos, no ya los clásicos, sino para demostrar que el misterio sigue vivo y que siguen pasando multitud de cosas. Por ejemplo, en un parking maldito, donde se aparece un sacerdote. Cuéntanos. Es terrorífico, debe de ser, llegar a ese lugar, aparcar tu automóvil y encontrarte, que lo imposible se te manifiesta. Efectivamente, estamos en el parking de Escuelas Pías, de la calle Escuelas Pías en Sevilla, muy conocido porque es muy céntrico, y fíjate que allí antiguamente lo que había era un edificio que precisamente toma su nombre de las antiguas escuelas pías religiosas que se encontraban allí, ¿verdad? Esta historia nos tenemos que ir un poco atrás en el tiempo, nos tenemos que ir a la década de los 30 del siglo pasado, del siglo XX, año 32, cuando, pues en Sevilla se estilaba, por desgracia, lo que era la quema de iglesias, la quema de imágenes religiosas. Incluso se perseguía a las personas que profesaban un determinado culto. Uh-huh. Y tiene la desgracia en aquella ocasión, pues, de una chica de tener un hijo fuera del matrimonio y ir a refugiarse precisamente allí, a aquel mismo lugar donde había un sacerdote que daba cobijo a todos los que eran perseguidos, ¿verdad? No tenían cuenta de qué bando fueran, simplemente cumplía con esa labor también que él tenía gala de llevar. Pues allí lo fusilaron prácticamente, y con el tiempo pues aquel edificio pasó
a demolerse. Evidentemente el crecimiento de la ciudad exigía que allí se construyera un conjunto nuevo que iba a tomar aquel mismo nombre, Escuelas Pías, que también da nombre a la calle, y un parking. Un parking que se comienza a construir, no hay aparentes problemas, hasta que aproximadamente hace unos 2-3 años, estamos hablando ya como hemos pasado de año al 2014, pues estaríamos hablando aproximadamente del año 2010, 2011, se produce un hecho singular, se realiza una obra de reacondicionamiento del parking. Tú sabes mejor que nadie que cuando se remueve la tierra, cuando se producen grandes desplazamientos de tierra, pues suele aflorar en muchas ocasiones lo que ya el tiempo se ha encargado de enterrar. Y en este caso, pues a partir de aquella remodelación comienzan a producirse hechos insólitos. Las cámaras de seguridad del parking que capta perfectamente cómo hay algo que se pasea por allí abajo, por la tercera planta subterránea del parking, como parece un individuo que pasea por allí a altas horas de la madrugada. Es imposible que allí haya nadie a esas horas porque ellos lo tienen controlado todo, tanto las salidas de ascensores como la entrada de los automóviles. Y luego, los mismos conductores que cuando han tenido la oportunidad de aparcar allí, pues se han dirigido a la garita de seguridad y le han comentado precisamente también al vigilante que hay un señor en la última planta que parece un poco despistado, que no reacciona cuando se le llama y que desaparece. Esto evidentemente con una gran agitación. Los propios vigilantes de seguridad se han encontrado con él, cara a cara. ¿Y con Bauti cómo era? ¿Un sacerdote? ¿Pinta de sacerdote? Sí, efectivamente. No era, fíjate, Miguel, no es la típica aparición que a lo mejor podíamos tener en mente, o nuestros oyentes pueden tener en mente, el típico ser translúcido, no. Es una apariencia sólida, una apariencia como podríamos ser cualquier persona, pero lo primero que choca de él es el aspecto sombrío, el traje, en este caso, el traje talar negro, sacerdote, quiero decir, una persona un tanto demacrada, pelo canoso, mayor, bastante pálido, y esa es la visión que tienen de él, aproximadamente 1,76 m, 1,77 m, unos 82 kilos de peso. Es decir, que se le ha visto bastante bien, también como para hacer una descripción tan detallada. Claro, el problema surge cuando ante las cámaras de seguridad ha desaparecido, cuando las personas que están allí trabajando pues vuelven a tener ese encuentro, le preguntan si le pueden ayudar, porque bueno, también resulta cuando menos curioso que alguien a esas horas que se sabe que no entran automóviles está por allí. Fíjate, te cuento una experiencia de un familiar que tiene la oportunidad de trabajar en esa obra de recondición del parking. Estaban colocando en concreto las luces estas que se ponen rojas, verdes o azules, indicando si el parking está libre o no, o si es zona de minusválido. Y eso es un punto a punto, eso lo van colocando una sobre cada plaza, y es fácil tirar de un cable de una plaza a otra. Él estaba, como te repito, familiar mío, estaba tirando de uno de los cables, y de repente siente un tirón a escasos 2 metros, 3 metros de él, como si unas manos invisibles en el otro punto estuviera tirando del cable a la vez. Él se vuelve, estaba justo a su izquierda, y cuando mira, allí no hay nadie, vuelve a tirar del cable, y el cable vuelve a tirar solo de él, como reclamando que se tenían que ir de allí, que no quería que se hiciera aquello que estaban haciendo allí. Imagínate la cara de ese trabajador que lo único que estaba haciendo era cableando la instalación. Bueno, pues como este relato, muchos más que han tenido la oportunidad de vivir en escuelas pías que identifican también un poco retomando ese hilo conductor que me habías dado, pues creyendo que realmente es ese sacerdote que fusilan allí y es el que se está manifestando, el que se está apareciendo quizás a raíz de ese movimiento de tierra que se produjo para acondicionar el parking. Terrorífico debe ser eso de ir a aparcar tu coche y encontrarte con una figura así. Vamos a otro lugar, Sanatorio de los Muertos. Otro de esos sitios, no sé si malditos o extraños, que has investigado y que has plasmado en tu último libro. Vaya nombre, Miguel. Sí, vaya nombre.
San Antonio de los Muertos. Bueno, pues cerquita, relativamente cerquita de la zona donde yo resido aquí en Sevilla, y esto era antiguamente un antiguo hospital militar, el Hospital Militar de San Pablo, junto a lo que es el aeropuerto de San Pablo. Era un conjunto de edificios que tenía un uso hispanoamericano, puesto que también hacían uso de él los americanos de la base, y bueno, quedó en desuso sobre todo porque se abre el Hospital Virgen Macarena, el Universitario de Sevilla, y bueno, queda un tanto relegado. A partir de ahí, el tiempo se encarga de llevarse cualquier vestigio de lo que era aquel edificio antaño, es decir, de la majestuosidad que tuvo, ¿verdad? Bueno, pues fíjate que, como te comentaba, el tiempo hace lo suyo, se desguaza prácticamente, se le quitan los cables, se destroza. Hoy día es prácticamente el esqueleto y la fachada, pero en todo esto, también tiene quizás su estética romántica, es utilizado por los jugadores, en este caso, de paintball, el deporte con la pistola de Sí. bolitas de pintura, y allí es donde, en ese conjunto de 3 edificios, donde ellos desarrollan su puesta en escena de ese pasatiempo. En este edificio en concreto, en este módulo, no suelen jugar, pero he aquí que 2 de ellos pues se despistan del grupo, siguen jugando su partida, el uno contra el otro, y cuando están en la segunda planta de este lugar, tratando un poco cada uno de darle al contrario, ven que de repente de una puerta surge un señor que va vestido con la típica bata de hospital, con la típica bata de paciente, que anda de una forma cansina, arrastrando los pies, iba descalzo, la bata anudada por la espalda. Ambos paran, ambos se detienen. Fíjate que ambos al momento saben que lo que están viendo no es de este mundo. Además, comentaban cómo de repente, antes que se apareciera, hay un descenso muy brusco de temperatura, hay un silencio anormal, no se sentía ni el cantar de los pájaros, y aparece ese individuo, se pasea ante ellos, caminando de forma cansina, y desaparece en otra puerta, girando a la derecha. Ambos se llaman No Dispare, el típico, estaban también preocupados por su juego, y van a ver dónde ha desaparecido ese señor, o si es que ese señor se ha escapado de algún sitio, o es un enfermo que no lo sabían. Miran precisamente hacia el lugar donde había desaparecido, y lo único que había era una puerta tapiada. Una puerta tapiada, y ya no había nada más. Y por ahí desapareció esa extraña figura. Y por ahí desaparece esa extraña figura. Pero hay más porque incluso Espera, ahora nos lo cuentas. Hay más, decías. Hay más, porque imagínate que en un sitio abierto, grande, también suelen haber personas que vuelan sus maquetas de aviones, de helicópteros. Uno de ellos estaba un día también volando uno de estos avioncitos, se le, como decimos aquí en el sur, se le embarca directamente en la azotea de aquel lugar y decide ir a por él, lógico, ¿no? Y cuando está subiendo ve a una niña pequeña, con una camisita blanca, con un vestidito, una faldita de tablas de cuadritos, y este hombre, bueno, pues mira a ver si allí en el descampado aquí hay alguien más, ve que no hay nadie, llama a la niña, oye, está sola, está solita, va detrás de ella, y también ocurre lo mismo, justamente desaparece en un lugar, en una habitación de azulejos, que posiblemente tuvo otrora pues una función de quirófano, y desaparece en aquella misma habitación. Curiosamente, fíjate, aquí lo que se han grabado han sido psicofonías de una especie de llanto, una especie de quejido, vamos a llamarlo así, y también nos cuentan pues que allí precisamente hubo una niña que se ahogó en un pozo, y que posiblemente, bueno, pues hay quien la identifica con ese espíritu que allí se aparece. Un lugar
que desde luego hemos tenido la oportunidad de visitar muchas veces, y una compañera, María Ángeles Leiva, pues tuvo también una experiencia en la que, estando solos, estando allí investigando en diferentes ubicaciones de este hospital, de este sanatorio de los muertos, escuchó perfectamente cómo detrás de ella alguien se movía, un alguien invisible, un alguien sombrío, y que desaparecía también tras una zona que la verdad es que era imposible que alguien pudiera ver. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Pues nuevamente, compañeros, hay víctimas del misterio, y es el misterio mismo el que se está manifestando. Yo me apunto, Bauti, algún día a ir contigo a ese sitio cuando vaya por ahí por el sur, ¿vale? Pues sabes que esta es tu casa y que estaríamos encantados de tenerte aquí. Pues me apunto. 3-4 minutitos solamente. Tendremos que volver a insistir en más casos contigo para que me cuentes al menos una aparición de carretera que parece que se están volviendo a poner de moda. Sí, efectivamente, porque nos tendríamos que ir a la carretera de la Sierra Norte de Sevilla, la que une, pues en este caso, lo que es las localidades de Constantina, Lora del Río, Carmona. Aunque está muy de moda una última aparición que ha habido en la zona de Lora del Río Carmona, yo te voy a hablar un poquito más al norte, un poquito más Lora del Río Constantina, donde, fíjate, una familia se encontraba circulando con su automóvil, regresaba, en este caso, a la localidad de Constantina, cuando de repente hay una espesa neblina, lo que es en medio de la carretera, la atraviesa el vehículo. Y esto me recuerda mucho a la famosa historia del matrimonio Vidal, pero no tiene nada que ver. Y fíjate que entran en aquella neblina y cuando salen de ella ven que al fondo hay un señor, un individuo, caminando por el arcén de la carretera. Aquel individuo, cuando ve los faros del coche, se cruza. Este hombre se ve obligado a frenar, evidentemente, y se va por el lado del copiloto. En este caso estaba la señora del conductor, y cuando esta mujer baja un poquito la ventanilla, empieza a exclamarle ¡ayuda! ¡ayuda! De esa forma, y desaparece ante sus ojos. Espera, para poner los pelos de punta, Increíble. Después de que pidiera ayuda con esa voz que tú has puesto, ayuda. Después de que puso esa voz y desaparece, pues la familia, te puedes imaginar, avanza con el vehículo aproximadamente unos 200 metros, miran por el retrovisor a ver si hay algo, pero salvo esa luz evanescente, esa neblina, no había nada más. Luego, con el tiempo, han tenido la oportunidad, facilidad que tiene en este caso el señor, para investigar un poco el tema, han podido saber que ha habido otras apariciones en aquella misma zona y que han tenido al mismo protagonista. ¿Alguien que murió quizá allí? Sí, efectivamente. Un accidente hace ya bastantes años, en el año 1974, hace ya pues 30 años o casi 40 años. Y hubo un desgraciado accidente. La carretera, quien la conozca sabe que es mala, sabe que es una carretera con muchas curvas y precipicios bastante grandes, y sabe que allí tener un accidente fatal, y lo identifican precisamente con el espíritu, con el espectro de aquel individuo que perdió la vida y que ahora también parece que está materializándose, como indicando que hay vida después de la muerte, quién sabe. Hay veces que el más allá se manifiesta, muchas veces se manifiesta en este más acá para hacernos eso, intentar que comprendamos que hay muchas otras planos o vidas, como tú dices. Gracias, Jesús Manuel. Forma de contacto, más casos en ese libro de Sevilla Oculta, y forma de contacto, forma de conseguirlo. Pues bueno, aparte de la editorial de absalonediciones.com o en cualquier centro comercial o librería, en un momento dado incluso conmigo mismo, con mi persona, es decir, con mi correo electrónico, mi propia página web, garciabautista.net, se pueden poner en contacto, aparte de con la editorial, y bueno, encantados estamos de atender peticiones si no encontraran ese libro. garciabautista.net. Gracias, Bauti. Te emplazo para seguir hablando de más casos, ¿te parece? Compañero, un placer y muchísimas gracias. Fuerte abrazo, nos vemos prontito.
3:27, 2:27 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo. En un momentito, cuando pongamos algunos recuerdos que tenemos que poneros, llega Luis Racionero, una de las plumas más interesantes de este país, para contarnos una historia que tiene que ver con China y con mapas secretos. Recuerda que estás en Radio Nacional de España, 900-137-137 en nuestro teléfono. No te vayas, todavía tenemos mucho que contaros. Que nunca ha tocado. Espero que lo escuchéis. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Abierto hasta las 2. Con Paloma Arranz. La noche del sábado al domingo a las 12 en Radio Nacional. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco. Nos vamos con nuestro siguiente invitado, una persona a la que estábamos esperando hace mucho tiempo en el Espacio en Blanco hasta Barcelona. Nos vamos a perseguirle en uno de sus viajes, Luis Racionero. Don Luis, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Qué placer que estés con nosotros. Déjame que te presente un poquito. Has sido director de la Biblioteca Nacional de España y del Colegio de España en París, Sí. Colaborador de múltiples medios, Sí. tienes un gran interés por las culturas orientales, un periodista, o por lo menos una pluma o alguien que tiene mucho peso en sus pensamientos. ¿Qué está pasando en nuestro mundo, Luis? ¿Nos hemos vuelto un poco leiros todos? Sí, bastante. ¿Ah, sí? Bastante, porque hay una sobrecarga de información que se ha convertido en ruido. Porque claro, la gente joven se creen que cogiendo estas cositas del blog y del Twitter y del no sé qué, pues que están informados. Y lo que pasa es que, claro, el exceso de información se llama ruido en la teoría matemática de la información, y eso, pues claro, les desconcierta. Yo me acuerdo que hace años me fui a vivir al campo precisamente para filtrar los inputs, ¿no? Para estar tranquilo y poder discernir las voces de los ecos. Ya, ¿y lo has conseguido? Sí. Me alegro. Siento decirle que sí, sonará inmodesto, pero claro, como ya quedan tan pocas personas que vivan como yo, pues me voy a permitir el lujo de decirles que sí. Me alegro mucho. Luis, ¿y no crees que alguien está interesado en hacer mucho ruido para que no nos enteremos de las cosas? Evidentemente, claro. ¿Y quién es ese alguien? ¿Qué? ¿Quién es ese alguien? Bueno, ese alguien es cualquiera que quiera manipular a otros, que quiera, pues, llevar las aguas a su molino, que quiera mandar, que quiera mantenerse en el poder, que quiera conseguir algo, ¿no? Ya. Claro, cualquiera que quiere conseguir algo, pues va a hacer todas esas artimañas y trampas, ¿no? Las personas más tratables son las que no queremos conseguir nada. Ya. Luis Racionero no venía al programa para hablar de estas cosas, pero como sigas así me pinches, sigo preguntándote. Has venido para hablar de la última obra, el último trabajo que has hecho, que se llama El Mapa Secreto. ¿Qué es eso del Mapa Secreto aparte de tu último libro? Sí. Cuéntame, ¿qué es eso? Bueno, nada, no, esto es una novela histórica, como otras que yo he escrito, porque me gusta contar la historia a través de novelas, y es cuando los chinos, las flotas chinas, en 1421 empezaron a salir por todos los océanos del mundo, a recorrerlos, a trazar los mapas, a intercambiar especies vegetales y animales con otros países. Y bueno, ellos querían, fíjate, los chinos en estos viajes nunca hicieron conquistas, nunca invadieron a nadie, nunca le impusieron ninguna religión como los europeos, y simplemente querían, pues, atraer a todos los países del mundo bajo la gran armonía confuciana. Bueno, esta novela yo la empiezo con Zheng He, que es el almirante que dirigió estas exploraciones y que era conocido en los países árabes como Sinbad el Marino. ¿Por qué ese interés por el mundo de la espiritualidad oriental, Luis? Porque a mí me ha interesado siempre la espiritualidad. Yo de pequeñito había sido de Acción Católica y de la Congregación Mariana, pero claro, llegó un momento en que la espiritualidad cristiana se me quedó muy corta.
y muy estrecha. Y entonces, pues tuve que buscar el budismo, el hinduismo y el taoísmo, que es lo que me interesa a mí más en este momento, el taoísmo. Vamos a comenzar el viaje, si te parece, el mapa secreto, Luis. ¿Existen o existieron mapas secretos en la antigüedad? Bueno, existieron mapas. Existieron mapas, desde que los fenicios empezaron a navegar en la Edad Media hubo mapas, precisamente los mallorquines hicieron grandes mapas en la Edad Media, y claro, los chinos cuando viajaron a partir de 1421 por todo el mundo, pues también hicieron mapas, y la intriga de mi novela es que uno de estos mapas chinos se lo lleva un italiano que estaba por Malaca, que se llamaba Lorenzo da Conti. Este mapa se vende en Venecia al hermano del rey de Portugal, al hermano de que será Enrique y llegará a manos de Enrique el Navegante, ¿no? El que funda la Orden de Cristo y el que lanza las navegaciones transoceánicas portuguesas, ¿no? O sea que claro, la idea subyacente es que antes de los europeos ya habían viajado los océanos los chinos. Lo que pasa es que al cambiar de emperador, los eunucos fueron derrotados por los mandarines, y estos decidieron que lo importante era el ejército y no la marina, y prohibieron todas las navegaciones transoceánicas en 1423. Y ahí pues se acabó todo ese periodo de exploraciones chinas. Ya. Y en uno de esos almirantes era, como os decías antes, Senge, conocido como Sinbad el Marino. ¿Quién era este tipo? ¿Qué viajes hizo? ¿A dónde llegó? A ver, Sinbad, era un chino de origen tártaro y religión musulmana, que de niño fue hecho eunuco, fue convertido en eunuco, y por eso le llamaban Sambao, el de las tres joyas, aludiendo a eso. Y que como era un guerrero magnífico, porque era un hombre de 2 metros de altura, inmenso, y gran guerrero y gran almirante, pues fue el favorito del emperador vigente, ¿no? Y entonces le construyeron unas flotas que tenían 80 barcos, de los cuales había 8 o 10 que eran de 100 metros. La calavera de Colón tenía 25 metros de largo. ¿De 100 metros los barcos? Sinbad tenía un barco de 150 metros de largo y 9 mástiles. Wow. Y llevaba además una flota de 80 barcos, entre los cuales había barcos cisterna, barcos huerto, barcos caballerizas, barcos cuartel para soldados. Claro, con esa flota podían navegar 3 meses sin tocar tierra, porque llevaban todo lo que necesitaban. ¿Huertos incluso, has dicho? Sí, barcos huerto. Sí. Hombre, llevaban 80 barcos, ¿no?, en la flota, y o sea que entre esos 80 había de todo. ¿Y por dónde anduvieron? ¿Qué mares? Pues vale, los ortodoxos aceptan que llegó hasta África, y los heterodoxos pensamos que llegó también hasta América, y luego cruzando por abajo, por el Cabo de Hornos, llegó a Australia y volvió a China, ¿no? O sea que todo lo exploró todo. ¿Cómo era entonces China, Luis, para tener este poderío, no? ¿Y quién decías? Bueno, es que China es el gran desconocido. Sí. O sea, China, a ver, que alguien se moleste en visitar a China, y claro, es que China ya en el año 1000 era el país más civilizado, más evolucionado, tecnológicamente más avanzado del mundo. Y este avance tecnológico duró hasta prácticamente el 1500. Digamos que a partir del 1500 Europa se desperezó, y con la ciencia, pero utilizando tecnologías chinas, como la brújula y la pólvora y la imprenta, que las chinas, entonces Europa se desarrolla y hace la revolución industrial. Y entonces con los cañones y los barcos de acero de los ingleses, pues estos subyugan a los chinos. En 1850 los ingleses obligan a los chinos a plantar opio, que ya es lo último que se puede hacer, ¿no?, en plan colonialista. Es que claro, cuando uno compara la visión de los chinos, que iban ahí a hablar de la gran armonía y a llevarles cosas y a no imponerles nada, pues pensar que los ingleses obligan a los chinos a plantar opio
y a consumirlo, es una cosa tremenda. Eso pasó en 1850, el general Gordon de Khartoum se metió con barcos de acero y cañones por los ríos chinos, entonces atacaron Pekín, conquistaron Pekín y los obligaron a plantar opio, y vino el siglo de humillación, que fue de 1850 hasta el año 1949, en que Mao Tse-tung pues triunfó en China y plantó cara a Occidente y dijo basta, no vamos a ser un país colonizado por más tiempo. Y hasta ahora, claro. Ahora llegaremos hasta ese ahora que tú dices para ver por qué está resurgiendo China. En esta historia que cuentas, ¿tuvieron importancia las sociedades secretas que tú en tu libro...? Claro, hombre, verás, yo escribo una novela y entonces en las novelas hay que novelar. Sí. Entonces todo el mundo sabe que en China existen sociedades secretas, que son las tríadas. También se sabe porque hay algún libro escrito sobre las sociedades secretas de mujeres. Entonces yo aprovecho todos estos datos y pues monto una intriga por la cual las sociedades secretas de mujeres han ido dirigiendo los grandes designios de la política china, y que cuando Mao Tse-tung muere y llega Deng Xiaoping, pues las sociedades secretas de mujeres le dicen, bueno, basta, ahora hay que cambiar completamente de política, se acabó el comunismo y vamos a salir al mundo y a quedarnos con él económicamente, que es exactamente lo que están haciendo ahora. Ya. Luis, tenemos un pequeño problema con esa conexión del teléfono. ¿Sí? A veces se te va un poquito la voz. Sí. Sí, dime. A ver si lo podemos... Espera, que ponemos un poquito de música, a ver si lo podemos solucionar. Vale. Yendo a la historia, no solamente en China, aunque en China también, las sociedades secretas han tenido mucha importancia para mover los entresijos del poder en la sombra. Sí. Hombre, las ha habido en Europa, pues, por ejemplo, la masonería, ¿no? O los Carbonari, y las ha habido en China. En China siempre se sabe que han existido estas sociedades secretas. Bueno, precisamente por definición, como son secretas, pues no podemos saber realmente lo que han hecho, ¿verdad? Porque si lo supiéramos no serían secretas. Hablamos de mapas. Esos mapas de los cuales decías que tenían los chinos, llegaron hasta Colón, y quizá Colón ya sabía dónde iba, porque habían estado ante los chinos en América. Sí, fíjate que hay una carta del geógrafo Toscanelli, que era un geógrafo florentino. Hay una carta que existe, ¿no? En la cual Toscanelli le cuenta que efectivamente hay un continente al oeste antes de llegar a Catay, y que navegando hacia el oeste se va a llegar ahí. O sea, estas cosas se sabían en esa época. Lo extraño es que Colón, que era un personaje muy raro, y entonces yo ya lo intento reflejar en la novela, su rareza, su excentricidad, cuando llegó a América se empeñó que había llegado a China o como mínimo a Japón, y claro, lo que había pasado es que se había encontrado con un continente que hay en medio, que entre Europa y China, ¿no? Que es América. Pero esto Colón casi murió rechazándolo, y por culpa de eso, por culpa de esa obcecación suya, América se llama América por Américo Vespuccio y no Colombia, ¿no? Porque Américo sí que dijo, esto es un nuevo mundo, esto es un nuevo continente, y Colón no lo quería reconocer. Y eso que, como digo, había los mapas chinos, y Toscanelli en la famosa carta se lo había explicado. Sí, o sea que ya partía con un poco de ventaja, sabía que la ruta que tenía que seguir, ¿no? Sí, el descubrimiento y no saber a dónde van y todas estas cosas, nada. Ya. No, todo esto ya, en fin, existen cartas y escritos en los que se habla de la isla de Antilla. Se habla de la isla de Antilla, pues es que ya se sabe que estaba eso ahí. ¿Y esos mapas secretos tenían que ver con los mapas de Piri Reis, esos que se guardan en Estambul? Claro, seguro que tienen que ver, seguro que Piri Reis también tuvo acceso a parte de estos mapas, ya. Claro. Los chinos viajaron por todo el mundo y decías, y simplemente nunca conquistaron, simplemente compartían esa sensación de felicidad o de plenitud. Fíjate, los chinos, si uno pregunta, porque claro, yo me he preocupado, la gran pregunta es ¿qué quieren los chinos, no? Porque nosotros sabemos que querían los españoles, que era oro, y que se hicieran todos cristianos, ¿no? Parece. ¿O qué querían los ingleses? Pues los ingleses querían dinero, ¿no? Y los holandeses todavía más, ¿no? Ahora, ¿qué querían los chinos? ¿Y qué quieren ahora? Pues los chinos en ese momento querían que los pueblos bárbaros, que era el resto del mundo, rindieran pleitesía al emperador, que reconociesen la superioridad de los chinos. Y nada más. Pero no... ¿Qué? No sojuzgaban, no... No, nunca conquistaron, fíjate que podían haberlo hecho.
O sea, llevaban flotas mucho más potentes que las de Pizarro o las de Hernán Cortés y todo esto. Nunca, porque no está en su espíritu, fíjate que ahora tampoco lo hace. No, o sea, no es una potencia imperialista, expansiva ni colonizadora, no. Ellos querían, pues eso, que se reconozca, y todavía lo quieren. Yo creo que si uno pregunta ahora, pues ¿qué quieren los chinos? Pues lo mismo, quieren que se reconozca su superioridad, su antigua civilización, su superioridad cultural y civilizatoria, y si puede ser que se le rindan tributos. Y claro, la pregunta final que hago yo en la novela, que la hace Deng Xiaoping, dice, bueno, pero ¿cómo, ante el ejército americano, cómo puede conseguir China que los americanos le paguen tributos? Y le contestan, pues mire, comprándole los títulos de la deuda pública, que es lo que está pasando, ¿verdad? Los americanos están pagando tributo a los chinos en forma de los intereses de la deuda pública americana que los chinos están comprando. Casi para terminar, Luis, es como si la historia se repitiera. China fue una gran nación, de repente entró el comunismo, el siglo del olvido que decías, ese tiempo del olvido. No, de repente entraron los ingleses. Perdón, los ingleses, sí, perdón. Primero los ingleses se lo estropearon todo. Sí. Y por culpa de los ingleses y estar allí tuvo que entrar el comunismo para frenar todo esto. Y de repente esa nación resucita o despierta, y ahora van a ser de nuevo los dueños del mundo. Económicamente sí, naturalmente, sí, lo serán. Las claves de ese resurgir o de esa potencia de los chinos a lo largo de la historia, ¿cuáles pueden ser? Bueno, pues su enorme extensión geográfica, su enorme cantidad demográfica y su capacidad de trabajo, su inteligencia. Oye, trabajan más que nadie, son muy inteligentes, les gusta mucho el dinero. Pues claro, ¿cómo voy a competir con eso, no? Pero ¿no crees que, casi para terminar, hablando de la actualidad, ahora ya se ha quebrado un poco esa sociedad igualitaria comunista? Hay gente que tiene muchísimo dinero y hay muchos miles, cientos por lo menos de millones de seres que están abocados a la pobreza, a la contaminación, a vivir. Un momento, nunca ha habido una sociedad igualitaria comunista. ¿Qué debemos aprender de la historia, Luis? Todo. Nos queda mucho por aprender todavía. Sí, a ver, de la historia, fíjate, si uno estudia la historia, ve lo que ha estado pasando. Y además ve las similitudes, ¿no? Entre lo que ya sucedió y lo que hay ahora. Es lo mismo. El mapa secreto, el último libro de Luis Racionero, que estuvo unos minutos con nosotros, lo hemos raptado de ese lugar donde estaba. Para terminar, ¿las filosofías orientales pueden ayudar al hombre de este tiempo? Muchísimo. Vamos, yo hablo por mi experiencia. A mí me han ayudado enormemente las filosofías orientales, pero claro, hay que tomarse la molestia de leérselo bien, de practicar. Ya. Como todo, cuesta esfuerzo. Gracias, Luis, por haber estado en nuestro programa. De nada, no faltaba más. Espero volver a verte y seguir hablando de todos estos temas. Fuerte abrazo. Siempre que queráis, un abrazo. Hasta pronto. Bye. Hola, soy Marilyn Rossner. Un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco. y 47, 2 y 47 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en esta edición del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional, con algún cambio de plan que teníamos, y para presentaros a los nuevos compañeros que se acercan al programa. Buenas noches, Pedro. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien. Pedro Alcubilla. Buenas noches, Sadi Vargas. Buenas noches. Salam aleikum. Wa salam. ¿Cómo estás? Bien, aquí ya. Estos señores se presentaron un día aquí en el programa haciendo una parodia del Espacio en Blanco. Pedro imitaba la voz de Javier Sierra y Sadi imitaba mi voz, y de repente se han lanzado y han hecho un proyecto que se llama La Cima del Everest, que va a formar parte del Espacio en Blanco, ¿no? Así es, te cuenta aquí el amigo Sadi un poco. Eso es, como los oyentes habrán podido escuchar, ya que es la cima del Everest, esa montaña, ¿no? Ese lugar desde donde el más alto del planeta, desde donde puedes ver todo lo que hay abajo, ¿no? Exactamente, y yo creo que es algo bonito llenar pues las páginas de este Espacio en Blanco pues con esos conocimientos, ¿verdad? Que se pueden adquirir ahí arriba y compartirlos con los oyentes, y esperamos que les guste y
agradecerte, ¿no?, la oportunidad. A mí, alguien que dice que la radio le apasiona, yo no soy capaz de cerrarle las puertas, y si puedo, pues aunque sean muy poquitos minutos, pues aquí está. Tenéis una sintonía, ¿no? Eso es. Vamos a escucharla brevemente. Esta noche simplemente va a servir para presentar un poco lo que vais a querer hacer, porque ¿qué va a ser? ¿Qué va a haber en esa cima del Everest? Aunque va a estar muy abierta a muchos temas, pero ¿qué es lo que os interesa comunicar a nuestros oyentes? Sí, vamos a intentar sobre todo divulgar desde aquí pues esos temas tecnológicos, hablar de la ciencia, algo muy importante, ¿verdad? Una de esas áreas que muchas veces pues pasamos por alto, y yo creo que desde aquí podemos hablar de esos avances tecnológicos, lo que nos espera en el futuro, y tratarlo pues como nos gusta, disfrutando de la radio y transmitiendo todo esto. Y sí, sobre todo pues eso, que al final todo es ciencia, ¿no? Porque la música es ciencia. Siempre son matemáticas, la música son matemáticas puras, son armónicos, son frecuencias, el miedo son sensaciones. Entonces vamos a tratar un poquito pues esos puntos de vista de ciencia, también tecnología de futuro, como dices, Adi. Vale, no he dicho que sois, ingeniero técnico de sistemas, que eso suena muy rimbombante, y que estáis un poco metidos en este asunto, ¿no? Quiero una muestra de lo que se plantea. Pues mira, por ejemplo, vamos a hablar de Big Data, que es algo... Big Data, ¿eso Big qué Data. Para que los oyentes nos entiendan, simplemente es esa cantidad de información, es un cúmulo, un conjunto de tecnologías, de formas de gestionar toda esa información que circula por el mundo, gracias a aplicaciones como WhatsApp, Viber, todas esas aplicaciones que nosotros nos comunicamos con otros, que nos ayudan a estar cerca, pero sin embargo es una información, son datos que están ahí, y hay empresas y hay gente que se dedica a sacar o a darle valor a esa información. ¿Sí? Es un símil, podría ser como un vertedero, cuando nosotros usamos un producto, ¿verdad?, y se echa a la basura y todo eso va a una planta de reciclaje, pues es un poquito lo que se hace, ¿no? Eso sería, digamos, el concepto de Big Data. Es una cantidad enorme de información que hay por ahí. Y hay gente que la aprovecha. Exactamente. Por ejemplo, unos ejemplos obvios, que muchos de los oyentes seguramente les haya pasado, Amazon y Google, que tú de repente haces una búsqueda de un artículo, sí, ¿verdad?, algo que estás buscando, y de repente entras en tu correo, buscas zapatos, y cuando y de repente vuelves a entrar en tu correo ahí, claro, y ves una anuncios de zapatos. Claro, y dices, mira, qué curioso. O música, ¿no? De repente es toda la publicidad que te mandan, es un poco como casi a la carta, en función del usuario y lo que ellos han buscado. Y eso es porque hay gente que está dedicándose a sacar un poco, remover lo que nos interesa en nuestros correos privados para ver qué puede conseguir ahí, ¿no? Exactamente, sería el análisis de esos datos, darle valor, ¿no?, a esa información. Ya. Más cosas que queráis, rápidamente. Pues nada, a mí me apasiona la ciencia, por ejemplo, he visto una noticia hoy de una supernova, por ejemplo, que vamos a ver aquí en todo el mundo dentro de 2 semanas, ¿no? Es una supernova que está... ¿Una estrella que llega? Es una explosión de una estrella, y pues digamos que está a unos casi 11,4 millones de años luz, digamos la distancia que recorre la luz en 11,2 millones de años. Es decir, allí ya no hay nada, luego no sabemos si habrá algo, y sin embargo ahora nos está llegando esa explosión, ¿no? Y dentro de 2 semanas es cuando lo vamos a ver. ¿Y va a ser eso visible? Sí, con unos prismáticos simplemente. De hecho lo han visto en Londres con un telescopio chiquitito, con los cielos nublados, han visto la luz pequeñita allí que acaba de explotar, que explotó hace 11,4 millones de años. Es increíble pensar estas cosas, ¿no? Porque realmente uno no tiene conciencia de lo que somos, y pues esto es un poco lo que a mí me gusta. Las músicas las han elegido nuestros compañeros. Sadi, hay una noticia que a mí me llama mucho la atención, que es cómo va a ser el nuevo coche, o... Sí, es un proyecto que está haciendo Google. Una vez más les mencionamos, con la empresa automovilística de Ford, que lo que quieren es intentar hacer un coche inteligente. Ahora que estamos en esto de las modas, de lo smart, hablamos de smartwatch, smart TV, los smartphones, todo esto, y lo que quieren es un coche... que es, y que dentro de poco nos tendréis que contar qué es eso de los smart, porque yo ya me pierdo en esas historias. Pues hablaremos más del tema, y sobre todo es eso, que la idea es fabricar un coche sin conductor, y intentar, mediante aplicaciones en el sistema Android y todo eso, que el usuario lo pueda utilizar a un precio económico reducido,
y al no tener conductor pues va a ser muy fácil, o es lo que quieren, uno de los objetivos, ¿no?, que están buscando. ¿No crees que eso es tanto avance de la tecnología o tanta aplicación de la tecnología en la vida del hombre nos está haciendo cada día más bobos a los seres humanos? Yo creo que depende el uso que le demos, ¿verdad? Fíjate, antes yo he estado con unos amigos y fíjate, les tenía cerca, pero estaban todos con el WhatsApp. Entonces, igual si miras, el otro día hablábamos en una conferencia que dábamos que si miras a la gente, sobre todo de una determinada edad, medianamente joven y jóvenes, están nacidos en el siglo XXI casi, vamos a decir. Están todos con el botoncito y no son capaces de comunicarse, ¿no? Es un poquito, digamos, esa obsesión por el pensar que se van a perder algo. Y te dejas el teléfono y eso parece que te falta la vida, ¿no? Exactamente. Y hemos vivido sin ellos durante miles de años y no pasaba nada. Y no digo nada. No digo nada porque nosotros somos los invitados. ¿Y qué pasa con esa televisión? Sí, vamos a hablar también de las nuevas pantallas, ya se han sacado, pero aún no están para la mayoría de nosotros, de los consumidores, que son pantallas con una tecnología que va a reflejar muy bien y sobre todo imita lo que es el campo de visión del ojo humano, ¿no? Entonces, son pantallas curvas, donde esa curvatura nos va a permitir tener la sensación de una imagen envolvente. Igual que antes hablábamos del sonido surround, todo eso que nos envolvía, que no sabíamos ese sonido cómo aparecía y nos gustaba, pues están haciendo lo mismo con las pantallas. Y esa tecnología se llama OLED, de Organic LED. Sí. Exactamente. ¿Y ya está funcionando? Sí, por ejemplo, los primeros, ¿no?, que la sacaron fueron, si no me equivoco, LG, o sea, Lucky Gold Star, ¿no?, esta empresa, pero ahora, sin embargo, por ejemplo, otras como Apple, como Sony, como Toshiba, pues se han sumado, ¿no?, a esto, y yo creo que es el futuro. Ya. ¿Última noticia, si tienes, Pedro? Pues mira, hablando un poco de el retroceso, ¿no?, que implica el desarrollo, la tecnología, como decías tú, lo dependientes que somos. Por ejemplo, ha habido un apagón en los servidores de Gmail, ha dejado hoy mismo viernes a cientos de miles de personas sin correo. Tú imagínate estar ahora en el programa, tener que consultar un correo urgentemente y no tener acceso al correo. Entonces, si se ha puesto en tela de juicio la seguridad ya que implica esto y en tema de espionaje, pues imagínate ahora que no tengas acceso a tu propia información cuando tú quieres, ¿no? Es un poco... Es como que al final todo esto desemboca en... Seguro vamos a acabar pagando por una seguridad, por un antiespionaje, pero efectivamente es un retroceso total porque si lo tienes apuntado en un papel, como lo tengo yo ahora aquí mismo, no pierdes absolutamente nada, ¿no? Quizá deberíamos, acostumbrarnos a utilizar más nuestras capacidades y no creer tanto, depender tanto de la tecnología, ¿no? Pero bueno, esa va a ser una nueva visión desde el punto de vista, desde ese cima del Everest de nuestros compañeros y otras muchas más sorpresas que van a traer. Gracias, Pedro. Gracias, Adi. Gracias, Miguel. Hasta la semana que viene. Las puertas de la radio están abiertas para la gente que tenemos esta pasión. No puede ser de otra manera. Gracias. A ti. Y tenemos que terminar. Han sido 2 intensas horas. Ojalá hayáis disfrutado de los temas que hemos elegido para vosotros. En 7 días más, una nueva cita con el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Y teníamos unos premios que son para estos ganadores: Carmen Montero de Ávila, Javier Merallo de Madrid, Virgilio Suárez de Gran Canaria, Maribel Serna de Murcia y Carlos Huertas de Pamplona. Poneos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese regalo con la gratitud por estar conectados con ese Espacio en Blanco. Llegan de nuevo nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés para daros toda la información de las 4, las 3 en las Islas Canarias, y la programación sigue aquí en Radio Nacional, así que os invitamos a seguir en esta sintonía. Nosotros hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y el deseo del reencuentro aquí en 7 días y de una buena semana. Cuidaros, nos vemos. Has escuchado Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Hasta la semana que viene. Feliz semana.